buenas noches, amigos del Poder y la Victoria. Hoy estamos con un programa también muy importante para todos ustedes y que espero que capte toda su atención. El día de hoy vamos a empezar viendo lo que la semana anterior quedó pendiente. Vamos a ver democracia, si el Perú es una democracia, segunda parte, con la conclusión, ya que es importante ubicarnos en el aquí y en el ahora de nuestro país y ver si realmente nuestro país puede ser definido como una auténtica democracia o donde se practique y los usos también sean democráticos, ¿no? Eso en primer lugar. Vamos a también mostrarles la última estadística hecha por CPI con relación a cómo va, digamos, la temperatura popular de nuestros gobernantes para ver si realmente hay esa concordancia entre quienes nos gobiernan y quienes somos gobernados. Vamos a tener también una segunda parte dentro de lo que es el programa de hoy, dedicado al mundo de la educación, ya que hemos visto en estos últimos días un serio problema relacionado con él. Vamos a analizar qué está pasando, qué está sucediendo, qué peligros tiene nuestra educación. Eso es algo que vamos a ver también el día de hoy. Hoy día tenemos un programa redondo para ustedes, un programa que les va a permitir a ustedes ubicarse con mayor fuerza en nuestra realidad nacional. Y como siempre, todo con objetividad, con evidencia y tratando de ser lo más veraces posibles. Muy bien, muy buenas noches, queridos amigos. Esta es una jornada donde vamos a concluir lo que efectivamente señalaba nuestro amigo Johnny Cabrera, y estamos hablando de cerrar algunos conceptos fundamentales acerca de democracia. ¿Qué creemos desde aquí, desde el Poder y la Victoria? ¿Qué es lo que tenemos que conocer con relación a democracia? Quizás aristas, quizás maneras de mirar que nos ayuden a esclarecer el concepto, pero también tenemos una cosa muy interesante. Vamos a reflexionar un poco acerca de los peligros que se vienen presentando en materia de educación, queridos amigos. ¿Qué viene? ¿Qué novedades nos trae el sector educación ahora en lo referente, por ejemplo, a la responsabilidad y a la toma de facultades en la Dirección Regional de Lima por parte del alcalde López Aliaga? Vamos a ver qué es lo que puede traernos y algunos detalles que conviene reflexionar. Entonces, con eso y con lo que importa para los peruanos, para la democracia, para el Perú que vive hoy, regresamos, queridos amigos, Bien, amigos, empecemos con la parte final del programa que quedó pendiente nuestra semana anterior. Miren, la democracia, como hemos visto en el programa anterior, tiene que poseer características importantísimas que acá hemos tratado de mostrarles a ustedes. Y si ustedes se habrán dado cuenta, las características de la democracia no coinciden mucho con la de nuestro país. Por eso en la parte final, cuando ya terminábamos el programa, vimos que el Perú es visto como una democracia híbrida. Bueno, disculpen, ni siquiera democracia, sino como un país con gobierno híbrido. O sea, ni siquiera llegamos a ser democracia. ¿Entienden? ¿Por qué? ¿Por qué hay esa ruptura en nuestro país? Porque la democracia se supone es representativa. Te tiene que representar a ti como habitante, a ti como alguien que tiene una opinión con relación a esto que vivimos, y que es el día a día y que son las grandes decisiones de nuestro país. Por ejemplo, hoy día el Congreso está desatado. No sabemos qué va a aprobar. Pide dinero al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo se lo da, pero ¿qué pasa? Como hemos visto en los anteriores programas, que cuando hay un fenómeno climático en el norte, se dice que no hay dinero, que no hay plata, y sin embargo, apenas el Congreso pide, como un niño malcriado,
al toque la mamá gansa del Congreso, perdón, la mamá gansa del Ejecutivo se lo da sin chistar. Quiere una nueva, digamos, un nuevo, digamos, un nuevo politécnico, perdón, un nuevo lugar para curarse, se lo dan. Quiere una extensión de presupuesto, se lo dan. Piden para reparar todo lo que se lo dan. Piden para el museo, se lo dan. O sea, ni chistar. Piden que se vaya un ministro o un grupo de ministros, se van, ¿no? O sea, eso es realmente democracia. O sea, para los que piden por necesidades urgentes, mortales, no hay. En cambio, para aquellos que piden en exceso cuando ya se le dio, sí hay. Por eso estamos viviendo serios problemas. Empecemos. Tenemos la última estadística de CPI con relación a publicado el día domingo. Ahí dice, miren, la primera, ¿aprueba o desaprueba la gestión de la actual inquilina de Palacio, la señora Boluarte? Miren, ¿cuánta gente aprueba su estadía, su presidencia? 16,2. ¿Y cuánta gente la desaprueba? Más del 76%, casi 77%. O sea, la mayoría de los encuestados por esta empresa, CPI, y CPI no puede ser acusada de estar en contra del gobierno, de estar petardeando al gobierno, o de haber sido, no sé, infiltrado por los ponchos rojos, o porque sus encuestadores llevan balas de undum o algo así, ¿no? No, miren. Ahora, hay gente que también no sabe, no opina, y está en el rubro de casi 7%. Miren, ahí tenemos un problema de representatividad. La gente no se siente representada en el Palacio de Gobierno. La gran mayoría de este país, y ojo, cuando uno desbroza esta encuesta encuentra que la parte de la zona sur del Perú, los niveles de desaprobación de la señora Boluarte superan más del 85%. Los lugares donde nivelan algo para que sea el 77% es Lima, y una parte del norte de Lima. Porque ahora, hasta en la zona donde hubo digamos, los problemas del fenómeno del Niño, también están ahora en contra porque no han sido, digamos, requeridos como debía ser, no han sido calmados como debe ser, no le han dado el paliativo que necesitan para seguir adelante. Es más, por ahí fue cierta ministra, hasta la propia presidenta y el primer ministro, el señor Otárola, diciendo que no había dinero, y a los pocos días le daban al Congreso una extensión de crédito. Terrible, ¿no? Ahora, ese es el estado de la persona que ocupa la presidencia de este país. Pero miren, ¿cómo ha variado eso? Miren, veamos el siguiente cuadro. ¿Cómo ha variado esa cantidad? Miren, si ustedes se dan cuenta, el rojo ahí es desaprueba, ahí se está, y el azul es aprobar. Miren cómo la desaprobación ha ido en aumento, increyendo, aumentando. En enero era el 70,6, en marzo, ¿no? 3 meses después, 71,6, y ahora en abril, 76,9. Y miren el descenso de la aprobación, el descenso de la desaprobación. Y lo más interesante, la gente que no sabe, no opina, también ha descendido. O sea, para más gente en el Perú, le queda más claro qué está haciendo la señora Boluarte en el Perú, por lo menos a nivel de su opinión, a nivel de lo que ellos expresan libremente en una encuesta. Yo sé, como bien dicen algunos, no, uno no debe gobernar por encuestitis, pero eso nos permite tener un norte de cómo va un gobierno, cómo va la relación entre los gobernados y sus gobernantes. Muy pocas veces hemos tenido esa cantidad de desaprobación en los cargos presidenciales. Siguiente. Por ejemplo, veamos ahora cómo le va al Congreso, digamos, al poder del Estado que ha tomado esteroides anabólicos
y que prácticamente está instaurando en nuestro país una especie de autoritarismo congresal. Veamos el siguiente. Miren, el Congreso. ¿Qué nos dice la encuesta de CPI sobre el Congreso? Producción, siguiente. Miren la magnitud. Ya tenemos un Congreso con una aprobación de un dígito. O sea, la aprobación no llega ni siquiera al 7%. Y la desaprobación ya es el 90% prácticamente de las personas. Aquí tenemos otra crisis grave de representatividad de un Congreso que, como todo niño malcriado, exigente, ¿no?, educado permisivamente por esa madre que está en Palacio, que lo ha malcriado terriblemente hasta el punto que hace lo que quiere. No hay en el Perú, porque es una base de la democracia, no hay equilibrio de poderes. No hay equilibrio de poderes. El Congreso, con esteroides anabólicos, con punche, ¿no?, y casi fisicoculturista, ¿no?, levantador de pesas, campeón mundial, no es querido por la población. ¿Entendido? Bueno, ahora, como última parte, la gente opina también sobre cómo debemos ir hacia el fenecer en este gobierno. ¿Cuántos piden que este gobierno se vaya lo más pronto? Por ejemplo, ahí también, según la encuesta CPI que hizo Panamericana, que popularizó Panamericana, aparece con el 49% prácticamente que este año 2003 tienen que irse. Este año. No el que viene, no. Este año. Cerca de la mitad de la población pide eso. La cuarta parte dice que se vayan a más tardar en abril del 2024. La cuarta parte. Y hay un porcentaje que cree soportarlos hasta noviembre de 2024. Ahora, si uno suma, más del 80% de personas en este país quieren que el gobierno se vaya a más tardar el 2024. Y eso, ya les he dicho, nuevamente, no se da por una institución manipulada, por Petro, manipulada por Boric, manipulada, no sé, por López Obrador. No. Estamos hablando de una empresa que da siempre encuestas en las elecciones y tiene generalmente una credibilidad bastante grande. ¿Entendido? Eso es lo que nosotros queremos tener con ustedes. La democracia en el Perú ya no es democracia. ¿Cómo se le define hoy día la democracia peruana? COM. C-O-M. Conservador. C-A-M, perdón. Conservador, autoritario y mercantilista. Ya esa democracia no es democracia. ¿Sí o no, Victoria? Bien, dramáticas las cifras, pero absolutamente reales. Nos hablan de cómo está la democracia en la percepción de los ciudadanos. Nos hablan de cómo encontramos en realidad en cifras. Y aquí hay una importante explicación. Si bien la democracia que vivimos en el Perú es de alguna manera reducida a la práctica eleccionaria y por lo tanto una democracia representativa, entre comillas, porque la idea que se recoge desde la propuesta constitucional es precisamente que seamos una democracia representativa con su poquito de participativa. Es decir, democracia representativa porque no podemos ejercer la democracia directa, no lo aplicamos de manera directa, es decir, no nos pronunciamos sobre los diferentes temas de fondo como políticas de gobierno, no lo hemos hecho, entonces preferimos elegir, según el modelo constitucional, elegir representantes que lleven la voz representativa del pueblo, pero tenía que incorporar la democracia participativa, es decir, la opinión del pueblo soberano sobre los grandes temas. No ocurrió en este momento ya.
Fíjense ustedes, más de 52 artículos modificados por el Parlamento Nacional. Es decir, los representantes del pueblo de cada circunscripción territorial que han sido elegidos y que hoy son representantes en el Poder Legislativo, no han escuchado cuál es la parte de esta connotación legal que les da esta ubicación de representantes. No, ellos creen que se les ha firmado un cheque en blanco, ellos han asumido que se les ha dado patente de corso para que ellos opinen conforme el pueblo quiere. No, sino están opinando como ellos defienden sus intereses y como a ellos les parece que deben ser las cosas. No están recogiendo la representación, no están recogiendo al ciudadano que es a quien representan. Porque si no están dando lectura correcta a lo que dice, por ejemplo, la encuesta, en donde que efectivamente no los quieren más en el Parlamento Nacional, miren ustedes las ridículas cifras que ahora tiene el Parlamento como representación. Ya casi el 5 o 6%. Fíjense ustedes que entonces las grandes mayorías ciudadanas en el Perú no se sienten representados por este Parlamento. ¿Con qué autoridad, con qué derecho, con qué facultad los parlamentarios de hoy se arrogan facultades para decidir sobre cambios constitucionales que ya vienen haciéndolo en más de 50 artículos de la Constitución? Nos han dicho en todos los tonos que la modificación constitucional no es necesaria, que la Constitución del 93 hay que olear y sacramentar, y etcétera. Sin embargo, ellos van modificando y modificando en lo que les concierne, en lo que les conviene. Entonces la democracia está fracturada. Esta democracia que ya es representativa y que debe contener ese porcentaje de participativa que ya se olvidaron también, porque recuerden que nos han cercenado la posibilidad de opinar con relación a si queremos o no queremos una constitución. Ya no nos van a preguntar sobre eso porque somos los convidados de piedra. Los ciudadanos del Perú somos convidados de piedra, estamos aquí para mirar y callar, escuchar y callar, o tal vez para aplaudir. Desde el Poder y la Victoria sostenemos que la democracia en el Perú debiera ser esta democracia participativa, donde el pueblo expresa su opinión, los ciudadanos a lo largo y ancho del territorio nacional opinan respecto de ciertos temas de fondo. Fíjense, Suecia, los países que tienen en este momento democracia directa, acaban de aprobar nomás en uno de ellos, acaban de aprobar una constitución aprobada por internet y ha sido debatida con sus ciudadanos. Que ellos son seres humanos de otra naturaleza, de otra categoría, de otra, no sé, ¿dónde radica la diferencia? Saben ustedes en criterios fundamentales que entraña y comporta la democracia. La democracia es una forma de gobierno que elegimos. Elegimos porque, no solo porque vamos a votar por nuestros representantes, sino porque elegimos porque miramos el mundo desde una manera distinta. Es decir, percibimos que la participación ciudadana es importante, percibimos que el aspecto deliberativo es valioso en la democracia. Creemos en el diálogo, en la conversa, en el ponernos de acuerdo. Creemos en la búsqueda de consensos. Entonces la democracia es ese espacio deliberativo que aterriza finalmente en acuerdos. Esto es la democracia y esto es lo que queremos lograr con el ejercicio de una forma de gobierno democrático. Una fórmula en donde haya posibilidad de dialogar, en donde haya posibilidad de participar y materializar cambios, pero sobre todo una fórmula justa, donde podamos incorporar las posiciones de otros. Ese acuerdo que debe haber entre el gobernante y el gobernado, este ejercicio consensual es importante y permitiría el crecimiento. Lamentablemente el Perú de hoy no tiene esta característica y no está siendo
no está siendo visibilizada esta característica, por lo tanto. Y eso para nosotros es lamentable porque fíjense ustedes, esta convivencia democrática que debiera haber entre el gobernado y sus gobernantes nos permitiría mirar las cosas desde una manera distinta. Por eso creemos, queridos amigos, desde el Poder y la Victoria, que hay tareas pendientes para el ejercicio de la democracia y para consolidar nuestra manera de mirar, nuestra visión de la democracia. Por ejemplo, le vamos a pedir a la producción que nos acompañe con este aspecto que consideramos importante como tarea pendiente para alimentar, resolver, afinar la producción democrática que aspiramos y que soñamos en el Perú. ¿Queremos democracia? Sí, queremos democracia. ¿Queremos autarquías? No. ¿Queremos dictaduras? No. ¿Me escuchan? No queremos dictaduras. A los que están viviendo de los sueños del pasado, de ese afán militarista que venía y nos componía y decía, no, a ustedes no saben ustedes no saben resolver el problema, nosotros se lo vamos a enmendar y le vamos a dejar la cancha libre para que venga a dirigir el próximo, entre comillas, demócrata, que simplemente viene y dice amén a lo que han hecho ya los militares en algún tiempo. No queremos militarismo, no queremos dictaduras, no queremos autarquías, no queremos imposiciones de ninguna clase. Queremos vivir en democracia, sí, pero una democracia que deje de ser solo una palabra retórica, que deje de hacer ese abuso, que deje de ser ese abuso de lenguaje en lo que se ha convertido. La democracia no es solamente vamos todos a elegir, y ni siquiera elegimos libremente, porque elegimos después de un bombardeo imparable de comunicación manipulada que termina siendo finalmente convertida en la verdad, aunque es una verdad de perogrullo. A esa democracia no la queremos, es un remedio de democracia. Queremos ir a cumplir con estas primeras. Y uno de los temas principales que debiéramos considerar como tarea es la multiculturalidad, la interculturalidad. Este es un elemento importante que debemos tomar en cuenta. El Perú no es el Perú de los criollos que en el pasado nos gobernaron ya, que nos han gobernado por más de 200 años. No, el Perú no es solamente de ellos, ¿verdad? No es. El Perú es el Perú de los Andes, es el Perú de la Amazonía, es el Perú de todos los extremos geográficos, territoriales, ricos y potencialmente productivos, que hacen que la alimentación en el Perú sea tan variada y tan buena en algunos sectores, si no fuera por la intervención dramática de los químicos que están destruyendo nuestras tierras. Ese Perú, que debe venir con el chanca, que debe venir con el huanca, que debe venir con el asháninca, que debe venir con todos los colores y culturas que nuestro rico territorio tiene, no está siendo considerado prolijamente en la Constitución. Necesitamos que nuestra democracia se remoce. Necesitamos que nuestra democracia nos represente a todos. Por ejemplo, quien habla, que es una persona que forma parte de este segmento poblacional afrodescendiente, ustedes saben que para la Constitución del 93 no existimos. Nosotros, los afrodescendientes, no existimos como comunidad. Entonces, tal vez convenga que abramos las puertas y podamos incorporar a todas las maneras de mirar el mundo. Los ashánicas, los campas, los shipibo conibo no miran el mundo como lo miramos en Lima. No miran como no se mira, por ejemplo, los aymaras tampoco. Esas múltiples maneras de mirar el mundo, esas múltiples visiones que recogen sus lecciones ancestrales, que tiñen de alguna manera una cosmovisión más integral, más transversal, más rica, más nutritiva, no se mira en Lima. Entonces, la Constitución no debiera ser precisamente ese espacio de interculturalidad donde es importante la intervención. Esta es una tarea pendiente para que la democracia empiece a funcionar y empiece a representarnos a todos. Otra tarea pendiente, queridos amigos, tiene que ver con la inclusión. Fíjense ustedes, la inclusión.
Tenemos aquí en la pantalla, como ustedes pueden ver, la producción es importante, tenemos ahí la participación de una diversidad de elementos, de características, de colores, de culturas, de maneras de pensar, de maneras de mirar. Dejemos de ser, por ejemplo, solo miramos a partir de la capacidad, ¿verdad? Miramos a partir de la capacidad como si la capacidad fuera un ingrediente que nos distingue, cuando todos sabemos que la capacidad es algo que se va. Nosotros nacemos con un conjunto de capacidades, pero estas, para convertirse en inteligencia, se tienen que entrenar. ¿Quién las tiene que entrenar? Pues la educación. De eso vamos a hablar en el siguiente segmento. Entonces son tareas pendientes: la interculturalidad, la inclusión, la transparencia en el ejercicio y en el manejo de la cosa pública, la rendición de cuentas que viene junto con la transparencia. Tenemos que tener gobernantes que estén acostumbrados a pasar y al expresar y a contarnos cómo gestionan la cosa pública y cómo están las cuentas. Esto es importante, y también considerar que en el manejo de la organización del Estado tenemos que confiar en que haya una justicia real y oportuna. Tenemos que tener un poder judicial que aporte, que termine aterrizando sentencias en el tiempo, que no tengamos que esperar 10 o 12 o 15 años para que el proceso judicial que esperemos dé a luz. Necesitamos una justicia real y oportuna. Necesitamos un código de ética que marque la pauta de quienes van a ser responsables en el Estado. Es decir, el funcionario público debiera ser aquel que esté limpio de polvo y paja, limpio de toda clase de sospecha, de toda clase de... Es decir, que sea dirigido, que su vida haya sido dirigida desde las páginas de la consideración heteronómica de la moral. No más. No me porto como los demás me están mirando, me porto bien. No, esa moral heteronómica no la queremos. Queremos que se porten bien siempre. Pero eso se tiene que incorporar en un código de ética. Entonces, esta condición autonómica de la moral debe ser parte del comportamiento, del repertorio de conductas de nuestros funcionarios públicos. Esto es importante en el código de ética para el ejercicio de cargos públicos. Las reformas electorales son tareas que tenemos que resolver, pero no estamos hablando de reformas como las que quiere hacer el Parlamento, sacar a unos porque no les gusta, ¿no? Sacar a otros, no, es que este no me va a favorecer, a mí en las próximas elecciones lo voy a sacar para poner a este que es mi amigo. No queremos ese tipo de reformas, queremos reformas que permitan la participación de los partidos políticos de manera masiva. Queremos un gobierno participativo, es decir, los gobiernos locales que estén habituados a tener encuentros con la población. Ese encuentro con la población es importante y valioso para que la democracia funcione. No hay que tenerle miedo a los ciudadanos aportan, quizás no sean expertos, no todos serán expertos, pero son expertos en lo que sienten, en lo que miran, en cómo está el nivel de satisfacción de sus necesidades, y eso tenemos que escucharlo. Entonces, el gobierno participativo es importante, la administración pública debe ser manejada prolija y técnicamente, no hay que confundir. Voy a hablar sobre la ministra de Educación en el segundo segmento, pero no hay que confundir. El ministro debe ser el experto en políticas públicas, el viceministro es quien las ejecuta. Pero el que es político, el que mira las cosas desde el lado de la sensación y la demanda ciudadana, es el que tiene que tomar las decisiones. Y tenemos finalmente la intervención importante de los medios de comunicación, que deben ser independientes. A ver, en producción, que nos apoye, ¿cómo miramos a los medios de comunicación ahora? Medios de producción independientes. Necesitamos que esos micrófonos que tienen derecho de utilizar los periodistas sean utilizados genuinamente, sean utilizados con transparencia, sean utilizados con vocación de verdad. Le pedimos a la producción que nos ponga esa imagen donde están los medios de comunicación que requerimos que sean independientes, es decir, que no estén sujetos a quien les paga, por ejemplo. Que guarden la capacidad y la dignidad para expresar sus opiniones respecto de los hechos que realmente ocurren, que nos cuenten la verdad, que nos digan lo que acontece. Eso, queridos amigos, es importante. Medios de comunicación independientes. Entonces, vamos a tener una educación prolija
vamos a tener medios de comunicación de masas, pero medios de comunicación independientes de quien controla los poderes económicos y los poderes fácticos. Eso necesitamos como tareas pendientes en esta democracia que ya está bastante precarizada. Queremos que se vayan los representantes del Congreso que ya no nos representan. Sí, los congresistas de hoy no nos representan ya, ni siquiera los que los eligieron. Realmente yo estoy convencida de que nos dan vergüenza ajena. Muchos de ellos están en un lugar en donde ciertamente no deberían estar. El Poder Ejecutivo hoy también tiene una inquilina en Palacio que aún no termina de entender cuál es su tarea. Muy bien, con esto hemos hablado un poco al final de los temas que la democracia nos trae hoy como preocupaciones fundamentales. Pasamos a la siguiente ronda luego, porque necesitamos hablar sobre educación, que es una amenaza que se cierne y que como espada de Damocles pende sobre nuestras cabezas. Queridos amigos, estamos ante una real emergencia educativa. Estamos muy, pero muy preocupados por el sesgo que está tomando y que podría continuar creciendo en lo que significa la educación en nuestro país. Nos sentimos muy, pero muy preocupados aquí en el Poder de la Victoria, ya que la educación es el eje fundamental, es la base, como quien dice, con la cual se construye todo un país. Como dijo alguna vez un investigador, en Japón el día que hay exámenes para la universidad, se detiene el tráfico, se detiene el tráfico aéreo, se detiene todo porque están decidiendo el futuro de un país, su educación, su educación. Miren, vamos a empezar. ¿Por qué nos sentimos alarmados? ¿Por qué nos sentimos así, totalmente preocupados por la educación, por lo que está sucediendo? Producción, el primer elemento de noticia que ha aparecido en los distintos diarios y que muchos de ustedes aún no han entendido en su real magnitud de lo que significa como peligro. Producción, el primer para el análisis. Así es. Miren, ahí está como antes justo de irse el que era el antiguo ministro de Educación, ¿no? Y que le dejó el cargo a su viceministra de Gestión, ¿no?, institucional. O sea, no se ha ido realmente el ministro, ha dejado a alguien de su total y absoluta confianza. O sea, la línea de la educación no ha cambiado. Lo único que ha cambiado es la exteriorización. El antiguo ministro Becerra era grandilocuente, boca floja, ¿no? Hablaba barbaridades, era demasiado incómodo en sus declaraciones. Hasta volvió, como ministro de Educación, a respaldar la pena de muerte, a salirse de la Corte Interamericana. Y justo antes de irse, le dejó la posta de la educación al señor López Aliaga, a nuestro inefable, indescriptible alcalde de Lima, el señor López Aliaga. Miren, por eso ahí aparece, la Dirección Regional de Educación ahora estará a cargo de la Municipalidad de Lima, anunció López Aliaga. Miren, ¿quién es López Aliaga relacionado con la educación? ¿Quién es? López Aliaga, en su perfil de LinkedIn, ahí está la información, ¿no? No solamente es directivo de Perú Rail, que tiene que ver con los trenes que van a Machu Picchu, sino también es fundador
de un conjunto de colegios, ya que él tiene una asociación llamada PRODEC, ¿no? Que es una promotora de educación y cultura, PRODEC. Él, y está inscrita en el registro público, por si acaso, nuestra fuente es el diario La República, ¿no? Que a su vez PRODEC pertenece a un grupo, ¿no?, de colegios, perdón, un grupo de instituciones llamada CAME, ultraconservadora, ¿entendido? Ultraconservadora, que está relacionada más con dos instituciones religiosas muy fuertes a nivel económico y con poder político en el Perú, ¿entendido? Por ejemplo, el señor López Aliaga, con su PRODEC, es dueño del colegio inicial Los Alamitos, del colegio Los Álamos y el colegio Monte Alto, en la zona de Jesús María y San Isidro. O sea, estamos ante alguien que va a decidir los programas educativos, va a decidir cómo se realiza la educación en nuestro país y tiene, como quien dice, la particularidad de ser juez y parte ahí. ¿Entendido? Bueno, ahora, eso en cuanto a esa relación terrible. Veamos lo otro. Veamos lo otro. Mire, cuando hemos visto la página web del colegio Los Álamos, ahí aparece su director. Producción, el siguiente. Ahí está su director, el señor Jorge Camacho, donde se da ahí la bienvenida en su página web. Y miren lo que dice categóricamente este director. Miren el primer párrafo. Dice ahí: nuestra misión es ayudar a los padres de familia a educar a sus hijos como personas íntegras. Ahí estamos de acuerdo todos, ni que hablar. Ahora, aquí viene el otro. Con una visión cristiana de la vida, capaz de servir con alegría a Dios y a los demás, ¿no? Esta formación cultural, intelectual, física, moral y espiritual se desarrolla en un ambiente de reto, exigencia, alegría y libertad. Son colegios que tienen una inclinación religiosa que está ligada al Opus Dei, del cual es miembro el señor López Aliaga. Todo el mundo ha escuchado sus declaraciones. Es un fanático religioso que hasta se aplica cilicios, ¿no? Cuando, no sé, dice que piensa en la Virgen María. Y además de eso, pues, tiene fuertes contactos con otro grupo muy grande llamado Sodalicio del Perú, que también ha tenido serios problemas a nivel mundial. A nivel mundial. Bien, ahora, no solamente eso. Producción, siguiente. Mire, hoy día nos sentimos preocupados también porque el congresista Cabero, que pertenece al grupo de Avanza País, ha presentado un proyecto de ley a finales del año pasado donde él propugnaba la educación a la chilena con la presencia de vouchers y bonos para que, o sea, ahí tenemos, producción tiene ahí la imagen del proyecto de ley en el tuit del propio Cabero para que nosotros nos demos cuenta ahí qué es lo que él ha planteado, ¿entienden? O sea, realmente lo que pretenden ahora con la educación es prácticamente una privatización, de que el Estado, ¿no?, en lugar de que realice una educación de igualdad, ¿cómo se llama?, con gratuita de verdad, proponga tener bonos. Eso ya se hizo, ya se realizó en Chile. Y ahí tenemos imágenes de cómo las protestas educativas, las protestas estudiantiles educativas, desde los chicos de secundaria, los chicos de universidad, protestaron ante esos benditos vouchers y bonos y que provocó prácticamente la caída de Piñera. Muchos de ustedes creen que la caída de Piñera fue provocada solamente porque se subió el precio del pasaje escolar en los metros de Chile. No es así. El otro elemento era prácticamente que la educación estaba privatizada, que a los padres le daban préstamos que, como bien decía, los chicos ahí, ¿no?, tienen digamos, un pago de 5 años, de 15 años, en lo que significa los bonos, cuando la educación de ellos dura 5. O sea, se paga 10 años más todavía. Una deuda terrible. Por eso, ahí tenemos imágenes
de los jóvenes en Chile, de cómo nosotros nos hemos dado cuenta que en Chile eso fracasó. Fracasó. Hubieron muchas manifestaciones de los jóvenes allá que lógicamente hicieron que el gobierno del señor Piñera terminara y cayera. Bien, cerramos conmigo en esta parte. Miren, la democracia está íntimamente ligada a la educación. Es por eso que tenemos que darle a la gente, ¿no?, la imagen real de que un pueblo educado es capaz de pensar en una democracia correcta. El respeto se da en base a la educación. Es por eso que es importantísimo ligar estos dos elementos. Mala educación, mala sociedad y pésima democracia. Bien, Victoria. Muy bien, queridos amigos, estamos cerrando el programa de hoy hablando precisamente de una característica muy importante. Justamente hacía mención Johnny Cabrera con relación a lo que pasa en educación y que en este momento el señor López Aliaga está tomando la facultad del control de más de 7 organizaciones representativas de la Administración de la Educación en Lima. Va a controlar lo que le llaman la DREL, la Dirección Regional de Educación en Lima. Y yo quisiera saber si es que efectivamente el señor López Aliaga tiene clara la diferencia entre cuáles son las facultades que ha recibido, cuáles son las competencias específicas que ha recibido y cuáles son las tareas que él piensa o pretende o sueña o desea hacer. Y especificar claramente si la organización Con Mis Hijos No Te Metas va a tomar el control de la educación en Lima. Señor López Aliaga, hay una gran diferencia entre darle facultades de administración, porque el exministro Becerra, realmente tristemente célebre ministro Becerra, lo recordamos por las infelices aseveraciones que hizo con relación a las mujeres aymaras, y lo recordamos también por haber señalado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un adefesio. Bueno, para el señor claramente está absolutamente convencido que los derechos humanos son adefesios. Eso nos queda clarísimo. Para Becerra, para este gobierno, los derechos humanos son un adefesio. Eso no nos lo tiene que hacer presente porque lo notamos. Tenemos más de 70 muertos y más de 1000 heridos en los hospitales esperando desenlaces que ojalá pudieran ser positivos, y por aquí no pasó nada. El Parlamento Nacional no ha hecho una intervención que pudiera representarnos reflexiva, menos pues el señor Cabero, que ha hecho propuestas realmente infelices. Pero ¿a qué tenemos que referirnos ahora? ¿Por qué el peligro con López Aliaga? No solamente porque se trata de un empresario que, así como se quedó y se apoderó del Partido de Solidaridad Nacional y le dio un puntapié en el trasero al señor Castañeda y lo sobrepasó primero y luego nos quiso hacer creer que efectivamente era porque Pepe Luna había tomado el control, cuando todos sabemos que él ya había tomado el control antes de que Pepe Luna decidiera hacer su partido. Entonces, bueno, las mentiritas son características propias del señor López Aliaga. Pero además, en este punto en particular, nos ha hecho notar ya Johnny Cabrera que efectivamente el señor López Aliaga no solo tiene intereses claramente establecidos en el sector de educación, porque su promotora, la promotora que él dirige, tiene varios colegios y por lo tanto tiene intereses particulares. La amenaza de los bonos, la amenaza de la forma de manejar y gestionar la educación en Chile es una amenaza ahora cada vez más, pero además hay una amenaza que considero particularmente mucho más peligrosa, que es una amenaza ideológica, que tiene que ver, ¿recuerdan ustedes la Santa Inquisición? Pues bien, no es extraño para nadie, porque lo ha dicho públicamente el señor López Aliaga. Bueno, él tiene derecho a autotorturarse por la mortificación, por lo que él dice, tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que le dé la gana, pero por cierto, lo que no tiene derecho es a destruir los pilares fundamentales de la democracia. A eso no tiene derecho. Y una de las cosas
a la que tenemos derecho en democracia para garantizar que la democracia en educación se respete, para gestar una nueva democracia, una democracia que realmente funcione, tiene que ver con la secularización, es decir, la pérdida del peso, del poder de las religiones sobre la cultura, sobre la educación, sobre la ciencia. Por Dios santo, todos recordamos cómo Copérnico fue incendiado por afirmar lo que afirmó con relación a la Tierra. Todos recordamos la pena de muerte que recibió Copérnico o el que lo quemaran a Galileo Galilei cuando hablaba sobre sus afirmaciones científicas. Todos recordamos la época fundamentalista en que el mundo era percibido desde la óptica de la religión. Yo soy cristiana, pero no pretendo que todo el mundo sea cristiano. No tengo por qué obligar a los demás a que lo sean. Tenemos desde la democracia la obligación de ser pluralistas. 3 cosas fundamentales que aspiramos en democracia: a participación ciudadana, a las libertades y, por supuesto, a la defensa de los derechos fundamentales de la vida humana. Y la libertad de expresión, la libertad de credo, la libertad de opinión son derechos fundamentales. Entonces, estamos a punto de perder uno de los derechos fundamentales y por lo tanto tenemos que someternos a lo que dictamine de repente ese grupo que se llama "con mis hijos no te metas". ¿Dónde quedó la secularización, que es una manera de mirar de la manera independiente en que la ciencia necesita, la cultura necesita y los demás que no piensan como yo también necesitan? Una de las características que tenemos que defender en democracia es la secularización. Las religiones tienen que sacar las manos del control de la cosa pública. Y en eso yo respeto los credos religiosos, pero todos tienen derecho a expresarse. Por otro lado, no olvidemos que las democracias son autofundacionales. Nadie nos va a decir este es el modelo de democracia que tú tienes que seguir. Nosotros construimos nuestra democracia, por lo tanto es autofundacional. Nosotros generamos nuestra propia democracia. Nosotros partimos de la comprensión de la incertidumbre de la democracia. Si le pido a la producción que nos ayude con algunos de los gráficos, la autodefinición, la incertidumbre. ¿Podemos equivocarnos? Sí, vamos puliendo, vamos arreglando, vamos acomodando. Es una de las características de las democracias funcionales, entonces. Igual que la incertidumbre, la parte ética es importante. Nosotros, como decía en el segmento anterior, es importante que nos demos cuenta que el manejo de la cosa pública debe ser lo más transparente posible, pero quienes son los gestores, quienes son los que marcan la pauta de la gestión en materia de educación, tienen que ser lo mayor ético posibles. Podemos pedirle eso, por ejemplo, a un fundamentalista que piensa con su tapaojo y mira para adelante y no mira al costado porque no le conviene mirar o no le gusta. Cuidado, cuidado con que el Opus Dei tome el control de la educación. Esta es una alarma. El Opus Dei todavía tiene que dar explicaciones a través del sodalicio y todos los curas pedófilos que hemos encontrado, pedófilos y pederastas, que todos sabemos de las que no se puede sustraer la Iglesia Católica y tiene que hacer el mea culpa y tiene que intervenir para sancionar, para castigar y por supuesto para no permitir que eso siga ocurriendo. No podemos pretender tapar el sol con un dedo y lo que ocurrió en el sodalicio ocurrió. ¿Qué se hizo a partir de ahí? El Opus Dei tiene que darnos una explicación. Bueno, ellos son libres de pensar como quieran, pero no son libres de cometer infracciones contra la ley y menos de cometer infracciones contra la dignidad humana. Cuidado, cuidado que el fundamentalismo tome el control de la educación nacional. Y por otro lado, la complejidad que implica toda intervención ciudadana, toda intervención política, porque en la complejidad vamos a encontrar, por ejemplo, fórmulas para solucionar los conflictos. ¿Cómo? Dialogando, en el acuerdo, no en la imposición, no en que yo aplasto al otro porque el otro es inferior, como ocurría, por ejemplo, cuando condenaban a alguien de ateo y lo condenaban de herejía y lo podían quemar en la Santa Inquisición. No.
No vamos a regresar al fundamentalismo, señor López Aliaga. Y por otro lado, la diversidad nos llama la atención y nos coloca en un mismo escenario. Somos diferentes, pensamos diferentes, pero podemos ponernos de acuerdo. Pero podemos gestar un acuerdo, podemos converger en un punto importante. Y esa convergencia es la que tenemos que procurar en la democracia. Estos son principios de la democracia, de una democracia que pretende ser nueva, diferente, remozada, ¿no? Les hablaba de la secularización, de la autofundación, de la incertidumbre como característica propia de un modo social que nosotros vamos a ir diseñando, de la parte ética, que es respetuosa de la dignidad, que es respetuosa de los derechos humanos, que es respetuosa de los derechos humanos. Si me escuchó, señor exministro Becerra, aquí somos respetuosos de los derechos humanos. A usted no le importa, me queda claro, como a la inquilina de Palacio tampoco no le importan los derechos humanos, eso creo que lo hemos visto. Pero a los ciudadanos sí nos importan los derechos humanos, nos importa que nos respeten, nos importa que nuestras libertades no sean manipuladas, nos importa que la libertad de comunicación siga siendo respetada. No queremos más posverdad en las pantallas, no queremos medias verdades, no queremos que se guarde la basura debajo de la alfombra para no tocarlo y para pretender que no pasó, como es la pretensión cuando desaparece en el LUM, y no, es que el pasado no ocurrió. Todo lo que aconteció en el pasado lo conocemos, y ojo, quienes conducen el escenario presente, como decía Orwell, vamos a pedir a la producción que ponga la pantalla a Orwell cuando hablaba precisamente de cómo es importante gestar el presente. Si lo tocamos con prolijidad, vamos a hablar del pasado, no podemos sustraernos a ello. Por eso decía, los criollos nos han gobernado todos estos años, pero no son los únicos que deben mirar el mundo y no tenemos que mirarlo como ellos lo miran, ¿verdad? También existen en el Ande nuestros compatriotas, también existen en la Amazonía. Entonces, las diversidades, no solo culturales, todas las diversidades, incluyendo, por ejemplo, los que tienen alguna persona con discapacidad, también tenemos que incluirla, tenemos que considerarla, es parte de la ciudadanía, los tenemos que escuchar, los tenemos que visibilizar. No existen. Eso tenemos que resolverlo, y eso parte por comprender que la educación tiene un papel gravitante, columna vertebral para el desarrollo de un país. Si terminamos sucumbiendo al fundamentalismo, este es el peligro más grande con López Aliaga. Créame, queridos amigos, que esta lista de reflexión es algo que nos tiene que convocar en unidad para tener alerta. Yo particularmente creo que es una infeliz decisión del señor Becerra, que espero que la ministra, bueno, no creo porque la ministra ha trabajado con Becerra, es gente de su equipo, la trajo como viceministra, de modo que no creo yo mucho en que pueda hacer algunas pinceladas diferentes. Espero que no sea tan desacertada como lo fue el señor Becerra. De todos modos, desde el Poder y la Victoria estaremos atentos para mirar las cosas con objetividad, pero por supuesto también con prolijidad y con agudeza. Muchas gracias, hemos llegado al final, les agradecemos siempre su tolerancia, su paciencia y por supuesto su comentario y sus aportes siempre. Muchas gracias, hasta la próxima semana.